Buenos días, mi grupo está conformado por Jamie Escobar y quien les habla, Sandra Urrego. La gatiza que nos correspondió hoy para hablar es la de neumoconiosis. Gatizo neumo, ¿qué es esta gatizo? Esta guía que constituye una herramienta fundamental para la toma de decisiones frente a las tres neumoconiosis, que son la sílisis, neumoconiosis del minero de carbón y asbestosis, producidas por la sílice, asbestos y carbón. En, en el lugar de trabajo de estos sin incluir otras patologías relacionadas con la exposición a estos agentes como la bronquitis o cáncer, entre otras tantas enfermedades que pueden causar la exposición de estos polvos. Los objetivos que tiene esta gatizo es emitir recomendaciones que ya están realizadas basándose en evidencias y esto nos conlleva a la promoción, prevención de detención precoz, tratamiento y rehabilitación. Y en las tres formas de neumoconiosis, que es la silicosis, neumoconiosis del minero de carbón, asbestosis, asociadas a la exposición de labor a la sílice, carbón y al asbestos. ¿Qué es la neumoconiosis? Es un conjunto de enfermedades pulmonares producidas por la inhalación de polvos. Esto se considera como una condición en la cual se produce una alteración en la estructura pulmonar tras la inhalación y la presencia de polvos inorgánicos en el tejido pulmonar. Para hablar un poco más, para profundizar un poco más sobre la neumoconiosis, vamos a ver la anatomía del sistema respiratorio. Entonces, ¿qué es el sistema respiratorio? Es un conjunto de órganos con la finalidad de intercambio de gases con el medio ambiente. O sea, ¿qué quiere decir? Que es el intercambio del cuerpo con la atmósfera, con la captación de oxígeno y la inhalación de dióxido de carbono. Su estructura es fosas nasales, faringe, laringe, tráquea, los pulmones, el diafragma y como la neumoconiosis afecta a los pulmones, les voy a hablar sobre la anatomía directamente de los pulmones. Los pulmones. La función de los pulmones puede realizar el intercambio de los gases de la sangre con la sangre y por ello los alveolos están tan estrechos y en contacto con los capilares. En los alveolos se produce el paso de oxígeno desde el aire a la sangre y el paso de dióxido de carbono desde la sangre al aire. Esto tiene como un ciclo. Para ser eliminados del cuerpo, o sea, ya el dióxido de carbono ya lo elimina el cuerpo como tal, o sea, eso ya es aire contaminado. La estructura de los pulmones está la tráquea o el árbol traqueal, esta se encarga de llevar el aire desde la laringe hasta los pulmones y también atrapa partículas de tamaño mediano y las arrastra hasta la laringe. Los lóbulos son las sensaciones bien definidas, son las secciones, perdón, bien definidas en las que se divide cada uno de los pulmones. Estos son una especie de pliegues que son importantes para realizar correctamente la respiración y gracias a ello los pulmones pueden expandirse al aspirar el aire. Los bronquios se encargan de hacer llegar el aire a las estructuras más pequeñas que son los bronquiolos. Y los bronquiolos en cada pulmón siguen siendo los conductores respiratorios que hacen llegar el aire a los alveolos y los alveolos son los más pequeños, son pequeños sacos de aire que se encuentran al final de los bronquios y esto dando allí es donde se produce el intercambio de los gases. La pleura es la estructura que cubre cada uno de los pulmones.
El diafragma es una de las estructuras que nos forma parte de los pulmones, que es muy importante para asegurar su correcto funcionamiento, y esto se relaja durante la aspiración. Los síntomas: la disnea, tos, dolor torácico, insomnio, taquicardia, astenia, pérdida de peso, cianosis, tos con expectoración. Entonces, ¿qué es la disnea? Dificultad al respirar. Pues la tos, la expulsión brusca, violenta o ruidosa que se hace, pues sale con aire que contiene los pulmones, producidas por alguna alergia. El dolor torácico, pues lo decimos como dolor del pecho o molestias en el pecho. Insomnio, falta anormal o dificultad para conciliar el sueño. La taquicardia son latidos excesivos del corazón. La astenia es una sensación de debilidad o falta de vitalidad que tenemos pues al generar alguna actividad física. Pérdida de peso, pues que ya perdió uno demasiado peso, o sea, ya si teníamos 50 kilos, bajamos 30, en fin, eso es la pérdida excesiva de peso. La cianosis, que es el color azul de la piel o de las zonas mucosas, y eso es producido por la falta de oxígeno en la sangre. La tos con expectoración es aquello que llamamos o que se arroja, el flema o el esputo, y pues nosotros lo llamamos el moco. La población, a la población que va dirigida la gatizo, que la utiliza la guía está destinada especialmente a especialistas de la salud ocupacional, profesionales de la salud como médico general o especialistas, esto con el objetivo de servir como herramienta para la atención integral de las tres neumoconiosis, que van dirigidas a todos los trabajadores que pueden encontrarse en desarrollar silicosis, neumoconiosis de minero, del carbón, asbestosis, estas asociadas a la exposición laboral presentes a la, exposición laboral presente, pasadas o futuras en la sílisis del carbón. O sea, esto nos dice que puede ser que lleve poco tiempo en la exposición de la asbestosis, o ya lleve mucho tiempo. Hay personas que pueden durar hasta 50 años que no se les presenta ninguna anomalía. Bueno, la vigilancia ambiental. Primero tiene la identificación de riesgos. Esta la dividimos en dos: la caracterización del ambiente y la caracterización de circunstancias. En la caracterización del ambiente, pues tenemos la fuente donde se produce, qué proceso se hace, y el medio donde está, la naturaleza, y qué controles tenemos para cada uno de estos riesgos que se presentan. En caracterización de circunstancias tenemos tiempo de acumulación de exposición, el lugar, los turnos y los elementos de protección personal que se brindan. Valoración cuantitativa, grupos de exposición similar, categoría, estrategia universal de las muestras. Ahí ya empieza la valoración de los médicos, la evaluación objetiva. Pues ahí se ve si es sílice, carbono, asbestosis, porque está afectando a las personas. Criterios de decisión, la concentración que tiene, pues qué concentración tiene de qué, de polvo eso en los pulmones, situación controlada, o si es, ahí ya se determina si la situación es controlada o se tiene que hacer una evaluación periódica. Y al final pues tenemos la vigilancia médica. Tenemos vigilancia médica. En la vigilancia médica tenemos pues historia médica,
los exámenes que se les realiza, los cuestionarios o los cuestionarios de respiración, rayos X, como son lo de tórax y espirometrías, si está expuesto a sílice o a tuberculina, consejos de antitabaquismo, comunicación del riesgo, pues ahí sí está expuesto al carbón, al sílice o asbestosis, cada uno tiene un parámetro pues para hacerles la revisión periódica, contenidos a evaluar, tenemos evaluación de efectividad de los controles, si hay evaluación de clasificación de GES, garantizar un nivel de exposición que no genere mayor riesgo y seguimiento médico pues a todas las recomendaciones que se le han hecho al paciente. Gracias, mi compañera Jamie continuará con la explicación. Ahorita no estamos grabando. Bueno, buenos días. Entonces continuamos con las características de los agentes que el agatizo pues nos brinda. Son tres: la sílice, el carbón y el asbesto. Entonces la sílice es la denominación con que es conocido el dióxido de silicio, el cual se encuentra comúnmente en la corteza terrestre. Entonces las podemos encontrar de dos formas: cristalina y no cristalina. Las propiedades físicas y toxicológicas de la sílice dependen de la composición química y de la estructura molecular que tenga. La podemos encontrar de dos formas: cristalina y no cristalina. La cristalina es un componente natural que se encuentra especialmente en las rocas, el suelo y en la arena, y pues también en el hormigón, en el ladrillo, en el mortero y entre otros materiales de la construcción. Pues la sílice más común que se presenta es en cuarzo. De las no cristalinas pues encontramos lo que es la ceniza y los humos de sílice. Por otra parte tenemos el carbón, que el carbón es una roca sedimentaria y combustible formada por la acumulación, compactación y alteración físico-química de restos vegetales, esencialmente leñosos. Entonces el carbón pues principalmente tiene una mezcla de carbono, oxígeno y sílice cristalina, que puede pues además contener otros elementos tales como el boro, el cadmio, el níquel, el hierro, antimonio, plomo y zinc. El otro es el asbesto. El asbesto es el nombre asignado a un grupo de 6 materiales fibrosos diferentes: amosita, crisólito, crocidolita y las formas fibrosas de tremolita, actinolita y antofilita, que ocurren pues en forma natural en el ambiente. Entonces el asbesto pues es un grupo de minerales fibrosos que están presentes, como ya lo dije, en el ambiente o en la naturaleza, y pues que son resistentes al calor y a la corrosión. El asbesto también pues lo encontramos en los frenos de los automóviles, en materias para paneles de yeso, productos manufactureros, principalmente en materiales de la construcción como las tejas, baldosas, azulejos, productos de papel y productos de cemento con asbesto. Entonces la agatizo nos presenta 3 enfermedades asociadas a la neumoconiosis. Entonces la primera es la silicosis, que es una enfermedad pulmonar profesional atribuible a la inhalación de dióxido de silicio, comúnmente denominado sílice, en formas cristalinas.
La siliconiosis pues existen tres tipos. La crónica, que es la que aparece después de una exposición de varios años. La aguda, que es muy progresiva y pues puede evolucionar en corto periodo después de la exposición intensa. Y la acelerada, que es la combinación entre la aguda y la crónica. También tenemos la neumoconiosis del minero del carbón, que es la enfermedad más frecuente asociada con la minería del carbón, como lo dice su nombre. No es una enfermedad de desarrollo rápido y suele tardar al menos 10 años en manifestarse, a menudo mucho más cuando las exposiciones son bajas. Y el otro, pues es la asbestosis. Entonces la asbestosis es el nombre dado a la neumoconiosis subsiguiente a la exposición al polvo de amianto. En el caso de la asbestosis, la reacción tisular es colagenasa y causa una alteración permanente de la arquitectura alveolar con cicatrización. Entonces tenemos otras neumoconiosis, tenemos la talcosis, que es por manipulación de polvo de talco, y pues también por la manipulación de yesos, de minas de talcos, industria farmacéutica y objetos refractarios. La baritosis, que es el polvo del óxido de bario, que se encuentra en minas de bario, empaque y transformación de compuestos de bario. La siderosis es los polvos de óxido de hierro que se encuentran en pulidores, torneros de hierros y pues trabajadores de las minas. La estañosis, polvo de óxido de estaño, minas de estaño y manipulación de sus componentes. La calcicosis, polvo de calcio o caliza, se encuentra pues por la exposición al cemento o al mármol. La vicinosis, pues es la exposición al polvo del algodón, pues más que todo industrias de algodón. La silicosis, polvo de sílice, que se encuentra en la minería, metalúrgica, industrias relacionadas con químicos, pinturas, cerámicas, mármol y vidrierías. Asbestosis, pues fibras de amianto, como se encuentra en los cementos, en ciertas baldosas para el piso y pues como anteriormente les comentaba. La bagazosis, en el bagazo de la caña de azúcar. La tabacosis, el tabacosis, polvo del tabaco, industrias del tabaco. Saturnismo, el polvo y sus componentes del plomo y sus minerales. Entonces, pues aquí tenemos unos valores de límites permisibles para la exposición de 48 horas semanales. Pues los ajustes que se recomiendan para una jornada de 48 horas son los siguientes. Tipo de agente, silicio cuarzo, 0.025 microgramos por metros cúbicos. El FCAS es el factor de corrección de ajuste semanal, porque pues hay unos trabajadores que no están expuestos, digamos, a los 48 horas semanales, sino por ahí a 8, ¿sí? Que es lo que trae el día. Entonces el valor límite permisible corregido para el silicio y el cuarzo es de 0.0195 microgramos por metro cúbico. Para el carbón, el 0.9 microgramos por metro cúbico, y pues el factor de corrección del ajuste semanal es el 0.78 125, y el corregido
el valor límite permisible corregido es el de 0.7031 microgramos por metro cúbico. Y para la asbestosis o para el asbesto 0.1 fibras por centímetros cúbicos. El factor de corrección del ajuste semanal es de 0.78 125 y el corregido debe quedar en 0.0781 fibras por centímetro cúbico. Eso es lo que nos dice la norma. Tenemos pues unas recomendaciones, pues la frecuencia con que se debe realizar las evaluaciones ambientales, pues para conocer la exposición ocupacional a estos polvos y fibras pues causantes de la neumoconiosis son. Entonces existen 4 grados. El primer grado es no exposición, debe haber una concentración o dosis inferiores al 10% de los valores permisibles, valores límites permisibles. Y se debe hacer pues los exámenes de 3 a 5 años. El segundo grado es una exposición baja, una concentración o dosis inferiores al 50% de los valores límites permisibles, y los exámenes se deben realizar de 1 a 3 años. El tercer grado es exposición moderada, frecuente exposición a concentraciones o dosis por debajo del nivel de acción, el 50% de los valores límites permisibles, o exposición poco frecuentes a las concentraciones o dosis entre el nivel de acción y los valores límites permisibles. Entonces los exámenes se deben realizar de 3 meses, entre 3 meses y 1 año. Y el cuarto grado pues ya es la alta exposición, porque ya es muy frecuente la exposición, ¿no? Entonces los exámenes se deben realizar de 1 a 3 meses. Entonces pues se recomienda establecer campañas de evaluación de acuerdo con las categorías de exposición pues frente a la tabla anterior. Entonces pues tenemos algunas recomendaciones que la Gatizo nos da, y para el caso de los polvos de sílice se recomienda sustituir la arena con alto contenido de sílice cristalina por perdigones metálicos, cáscara de nuez o de cereales o polvos de madera en las operaciones de limpieza abrasiva. También se recomienda el encerramiento y ventilación de tipo extractivo. Es aplicable pues en la mayoría de los procesos donde se maneja polvo de sílice y de carbón. Pues la otra también es la humectación. Pues este método resulta útil para compactar y precipitar las partículas de menor diámetro aerodinámico. También pues debemos enseñar a los trabajadores sobre la forma posible de protegerse contra la contaminación. También pues existe otra, que es reemplazar por otros materiales como fibra de vidrio y materiales sintéticos. También otra recomendación es pues trabajar a favor de las corrientes de aire. También pues retirarse de las zonas contaminadas pues si el trabajo lo permite, y también evitar el almacenamiento innecesario de estos materiales en el piso. Pues para los expuestos al asbesto, entonces pues debemos utilizar ropa de trabajo diferente pues al vestir de la calle. Las máquinas y equipos y pues procesos donde se están utilizando el asbesto pues deben tener un máximo encerramiento posible
y ventilación local exhaustiva para evitar pues la dispersación de los sitios en los sitios de trabajo. También pues debemos disponer de gabinetes pues para que los empleados guarden su ropa y no la combinen con la que están trabajando. Duchas para que se bañen después de su actividad y la protección respiratoria adecuada. Y pues también utilizar pues sus EPPs correspondientes. Como lo dice el profe, debemos utilizar pues como medida correctiva los EPPs son lo último que debemos utilizar. Entonces pues encontramos la mascarilla full face o la media face. Encontramos el Tyvek con gorro desechable, las monogafas y los guantes. Pues la Gatizo nos da unos tipos de filtros. Entonces la clasificación de los filtros para su uso libre se encuentran pues en 3 categorías: P, R y N. Entonces la P es la que está a prueba de aceites, las cuales pueden ser utilizadas contra cualquier tipo de partículas. La R, resistente a los aceites, aplicable a cualquier tipo de partículas con o sin aceite. La N, no son resistentes, restringidos a aerosoles sin aceite. Los 3 tipos de filtros pues pueden disponer de niveles de eficiencia del 95.99 y del 99.97%. Entonces pues la Gatizo nos dice que debemos reemplazar los elementos de protección respiratoria cuando las condiciones de higiene sean deficientes. Se pueden presentar por deterioro, por ruptura o porque el trabajador ya no pueda respirar con ellos. Por eso pues también todos los filtros se deben sustituir siempre y cuando estén dañados o causen malestar para el portador. Para la vigilancia médica pues se recomienda que todos aquellos trabajadores que vayan a desarrollar su actividad en ambientes donde existen riesgo de neumoconiosis, trabajadores que se encuentren expuestos a riesgos de neumoconiosis y trabajadores que hayan estado en el pasado expuestos a riesgo de neumoconiosis sean objeto de un programa de vigilancia médica. Entonces pues hay como unos pasitos. Entonces en la historia médica ocupacional pues debemos estar ahí nos refleja pues como tal los oficios desempeñados. Entonces pues más que todo esto es como un esquema, ¿sí? Para los trabajadores expuestos al polvo del carbón, silicio, asbesto. Entonces como tal lo primero es la historia médica ocupacional, donde nos refleja los oficios desempeñados. Entonces debemos hacer también un examen físico con énfasis en sistemas respiratorios. Posterior a esto se debe hacer un cuestionario de síntomas respiratorios, pues donde se le pregunta al trabajador qué síntomas ha tenido, ¿no? También se debe hacer una radiografía de tórax según criterios de la OIT para la toma y la interpretación. La espirometría también según los parámetros de la American Thoracic Society. Pues para los que no saben, la espirometría es una herramienta muy valiosa, ¿sí? Que para este caso sí se puede utilizar como diagnóstico, y aquí encontramos la severidad y el seguimiento que se le puede hacer a la enfermedad. Y pues para los trabajadores expuestos al sílice, la prueba de la tuberculina. La prueba de la tuberculina se realiza pues como ya lo mencioné, al sílice, y es por medio de la sangre
con unos valores como lo encuentran ahí en la imagen de A, B, C o D. Y pues su diagnóstico se determina por medio de la historia médica y con rayos X. Entonces pueden haber dos clases, que es la radiografía de tórax o el TAC torácico. Entonces el tratamiento, pues como primera instancia debemos suspender la exposición. Como segunda debemos tomar opciones farmacéuticas, administrando corticosteroides, inmunoduladores o inmunosupresores, antibióticos o vacunas. Entonces los inmunosupresores son fármacos que reducen la actividad del sistema inmune, cuya respuesta inmunológica disminuye la inflamación. Los corticoides son un tipo de hormonas denominados esteroides que se producen en las glándulas suprarrenales y pues se presentan en dos formas, vienen sintéticas o semisintéticas. Se usan también como efecto antiinflamatorio. Tenemos la prednisolona o la hidrocortisona. Y también tenemos los broncodilatadores como el salbutamol, el bromuro de ipratropio, la beclametasona en aerosol. Algunos antibióticos pues se administra cuando hay presencia de bacterias o cuando por medio de la tuberculina pues encontramos que hay tuberculosis. Y las vacunas cuando se administran la influenza y la del neumococo. Y ya la última es la oxigenoterapia. Entonces, pues esto es en caso de que haya obstrucción ya como tal en el pulmón y no se esté saturando bien, ¿sí? O sea, tenga problema o dificultad al respirar. Entonces, pues su rehabilitación, entonces se deben implementar un programa de rehabilitación pulmonar que debe contener los siguientes componentes: la evaluación del paciente, pues para como tal evidenciar en qué estado de la información o cómo se encuentra el paciente. Entonces debemos también pues hacerle un entrenamiento físico, también programar citas con el nutricionista, y esto lo llaman intervención nutricional. También encontramos la educación que busca el automanejo y la autoeficiencia, que incluya pues el abandono del hábito de fumar, y dice adicionalmente formación y pues el desarrollo de habilidades para realizar otra actividad laboral. Y pues también le podemos dar soporte psicológico social, que se puede realizar por medio del psicólogo. Entonces, pues el caso que nosotros presentamos era de un paciente masculino de 40 años que llevaba 11 años fabricando muebles en madera. Él tenía una exposición de 8 de la mañana a 5:30, y pues entonces sus actividades era cortar, lijar, pulir, colocación de molduras en madera, barnizado, pintado pues del producto. Y esto pues fue en el Distrito Federal, Estado de México. Entonces pues él empezó a presentar una serie de síntomas como los que pues dijo mi compañera al inicio de la presentación: disnea, tos, sí, o sea, los síntomas que se presentan. Entonces pues él entró a su urgencia y todo, y pues de una lo trasladaron a cuidados intensivos, sí, porque necesitaba pues oxígeno y necesitaba tratamiento. Él logró recuperarse, pero entonces él en estos momentos tiene oxígeno de por vida.
Entonces, les vamos a presentar un video para complementar la información anteriormente mencionada. Bueno, muchas gracias. Gracias por la atención prestada. Eso era todo.